estimados amigos, tengo el gusto de presentar una gran obra sobre un personaje muy ligado a la historia de Baja California, específicamente a la historia de esta parte norte de Baja California. Me refiero a un libro que escribió mi estimado amigo Carlos Lascano Sagún, un conocedor amplio de la cultura, de las misiones, de la cultura religiosa en esta zona y en toda la península. Me refiero al libro cuyo título es Fernando Consag, fundador del estado de Baja California. Carlos Lascano es un ensenadense muy estimado y un gran conocedor de la cultura y la historia de esta península. Tengo el gusto, antes de entrar en materia sobre el contenido de este libro, de presentar a quien escribió esta parte de la presentación de este libro, que es el padre David Ungerle Dieder. Más o menos. Él es director de la Biblioteca de la Historia de Baja California, Fernando Consag, en la Universidad Iberoamericana de Tijuana, que se encuentra justamente en Playa de Tijuana. Con mucho gusto lo recibimos y me gustaría que nos dieras unas palabras sobre esta obra, que usted escribió la parte de la presentación. Muy bien. Pues muchas gracias y me alegro mucho que pudimos coincidir en ese lugar donde yo digo, si las paredes pudiesen hablar de tanta riqueza histórica que hay en esa biblioteca que tiene el historiador Carlos Lascano. Ahora, para mí, hablar del compañero jesuita de tiempos de la misión en la historia de la península de California es un privilegio, porque hoy en día nosotros ponemos un granito aquí, un granito allá para levantar el ánimo de la gente que radica aquí por medio de nuestro proyecto educativo, principalmente en playas de Tijuana. Pero 300 años antes, había, como había mencionado yo en el inicio del libro, en la presentación del libro del gran Carlos Lascano, que Consag era el Don Quijote de la península, un hombre que ha de haber tenido un optimismo sin límite por el mero hecho de venir desde Croacia con estudios académicos muy importantes a explorar como geógrafo, a platicar con los residentes de aquí, de la península, aprender su lengua, tratar de animarlos, tratar de construir lugares donde pudiesen estar en una convivencia positiva en términos sociales y en términos religiosos, y que no descansaba. O sea, llegó aquí a una joven edad y aquí murió. A una joven edad para nosotros, 55 años de edad. Pero un hombre que dio su todo. Cuentan, bueno, pues leí, no es el primer libro que ha escrito Carlos Lascano sobre el personaje de Fernando Consag, pero pues, el hecho de que después del fallecimiento de Consag, pues el luto duró mucho tiempo, que los indígenas estaban tan conmovidos por su muerte física, que para mí muestra que es un hombre que se dejó querer, es un hombre muy respetuoso de ellos. Y lo que yo menciono cuando escribí la primera parte como forma de presentación, de que Fernando Consag hoy en día nos siga dando un ejemplo de cómo llevarnos con los demás, cómo respetar a los demás, cómo honrar a los que efectivamente luchan de día a día para poder sobrevivir. Y eso es dar sentido a la vida.
además de poder dejar un legado en términos de un lenguaje que pocos ya conocen, de los Cochimí en particular, pero dejar un legado también de servicio y de respeto. Cómo llegó de punto A a punto B, de día a día, para mí es un gran... Carlos y yo hemos viajado a la península juntos, pero nosotros tenemos cuatro llantas y un motor, pero, y tenemos botes de agua que compramos en el Costco, ¿no? O en el Oxxo. Pero estos que no tenían esas facilidades se movían más que nosotros nos movemos y hacían más de lo que nosotros hacemos. Pero ya es como mi total admiración a tu obra, Carlos, y obviamente al interés que tienen ustedes hoy en día, que son originarios de aquí. Yo tengo esa tierra como mi tierra de adopción, de descendencia alemana, pero estoy casado con esa tierra, de mi total admiración a la labor de ustedes dos. Sí, la idea de hacer este libro sobre Fernando Consac es el tercer libro que trabajo sobre Fernando Consac. Y lo que pasa es que es un misionero de mucha importancia, del que marca los inicios de nuestra tierra. ¿Sí? Este es un libro escrito para un público general, no es tan académico como los dos anteriores que realicé, y donde quiero hacer destacar dos cosas de la vida de Consac. Una de ellas es precisamente su vida representa los inicios difíciles de lo que hoy es el estado de Baja California. Ese es un aspecto. El otro aspecto es precisamente esa relación humana que entabló con los cochimís, que fue algo en general excepcional. ¿Sí? O sea, el trato que les tuvo, o sea, el amor con los que pues vivió con ellos, los rescató. O sea, los misioneros de ese tiempo renunciaban a su patria. Consac renunció a su patria, a Croacia, donde él vivía muy a gusto, ¿verdad? Con una familia acomodada. Él pudo haber optado por los títulos académicos. Él trabajó en varias universidades, varios colegios jesuitas, ¿verdad? Se formó ahí y además dio clases, ¿verdad? Pero él prefirió renunciar a todo eso y venirse a América como misionero. Y muchos dicen, no, pues es que los misioneros eran parte del rey de España para poder dominar a los indígenas, para poderlos esclavizar, para muchos mitos se han inventado. Pero cuando yo vi que todo lo que dejó Consac por venirse acá, renunciar a su patria, a su familia, a sus títulos académicos, etc. Incluso hubo otros misioneros como Salvatierra que renunciaron a títulos de nobleza, él era de la nobleza. Dije, pues no creo que hayan renunciado a todo eso para venirse aquí a hacer una pieza del ajedrez geopolítico del rey de España. Debe haber una motivación mucho más allá de eso. ¿Sí? Y después de años de estudiar a Consac, ¿verdad? Pero no solo de estudiar a Consac, de conocer a otras personas en la actualidad que trabajan también con los grupos indígenas, como son los mismos jesuitas, los actuales, ¿sí? Tanto en Chiapas, tanto en la Tarahumara como en otras regiones, pues yo me doy cuenta que fue el amor a Dios expresado, en este caso, los seres humanos, los grupos indígenas, lo que los motivaba. O sea, ellos no los motivaba el Imperio Español, no los motivaba a hacerse ricos. ¿Verdad? Si hubieran querido hacerse ricos, se hubieran ido a otra parte. ¿Verdad? No los motivaba o sea, adquirir grandes cosas. Lo que ellos querían era trabajar con grupos humanos marginados y ayudarlos a sobresalir ese potencial humano que tenían. ¿Sí? Para, como bien lo decía el padre Aquino, o sea, las perlas de la California no eran las perlas que buscaban muchos pescadores perlas. Las perlas eran los grupos indígenas, los seres humanos, ¿verdad? Porque tenían ese potencial para hacer una tierra generosa, una tierra fértil, una tierra digna de estos grupos, ¿verdad? Y en ese marco está la figura de Consac, está a la altura de grandes misioneros como Quino, como Salvatierra y como otros, ¿verdad? Y en este libro ese aspecto lo detallamos, esos inicios de lo que nos está, lo difícil que fue evangelizar en la región central, en lo que actualmente es el desierto de Vizcaíno, el Valle de los Cirios, de las regiones más secas, no solo de México,
también del mundo. Y además de encontrar ahí a grupos indígenas que vivían en condiciones muy duras, muy difíciles, ¿verdad? Eso es lo que evocamos en este libro, es lo que destacamos en este libro, ¿verdad? En este estudio, que está dirigido a un público en general. Y precisamente nuestro amigo Arnulfo Estrada, el cronista de la ciudad de Ensenada, que él es un experto en la temática indígena, nos va a hablar un poco sobre esta relación entre CONSAC y los grupos Cochimí con los que trabajó. Gracias, estimado Carlos Lascano, por invitarme a esta charla, a este análisis breve de este gran documento que es, como tú lo mencionas, muy ágil, fácil de leer y que no es, por supuesto, lo último de la obra, ya que tú tienes otras obras sobre este mismo personaje y tienes una obra, por cierto, la más completa que se conoce hasta ahorita, una publicación anterior a este libro sobre este personaje. Pero en todas estas obras que tú has mencionado y que has colaborado, hay algo que a mí me llama la atención y es precisamente lo que mencionas, los grupos indígenas de Baja California. ¿Cómo era la península cuando Fernando Consac llega en 1732, donde también muere en 1759, como mencionaba aquí el padre y Carlos, a la edad de 55 años? Realmente era una persona muy joven, pero en ese tiempo fue grande la obra en relación a los grupos indígenas de la península, ya que cuando él llega, la península tenía prácticamente todos los grupos indígenas en su sitio, hablantes todavía de todas sus lenguas. Y si lo vemos desde el punto de vista de su distribución, dice de los Cochimí, la última nación más extendida por esta provincia es la Cochimí, que es lo mismo que habitadores o moradores del norte. Empieza esta nación desde los 25 grados y cerca de 16 minutos a ocupar el terreno en el seno californio, y entre la nación Guaycura y la de Loreto sube a Sesgo el noroeste hasta topar con el océano y se extiende de más a más por toda la provincia conocida hasta ahora. Y ya para terminar la parte de lo que él piensa sobre Cochimí, dice, su idioma en cuanto a raíz es el mismo, mas tiene gran variación en el dialecto y también diferencia total en las palabras. Mas sucede que algunas palabras que usan los australes de esta nación, no usándolas los más cercanos, se halla el uso de dichas palabras en los más híbridos a el norte, lo que da fundamento para conjeturar que todo fue un mismo idioma, no solamente según su raíz, más también en el dialecto, pero por la poca comunicación entre sí y por las hostilidades mutuas fueron variando en el dialecto y diferenciando en palabras. Efectivamente, hay un rescate muy importante que se hizo hace unos años, el compañero Lascano rescató un vocabulario que estuvo perdido 300 años en uno de los archivos de México. Y ahí se contribuye a esta lengua extensamente, porque es el vocabulario más amplio que se conoce de un solo lugar. Pero estamos hablando del extremo sur, donde se hablaba el Cochimí. En el norte hay un rescate de más vocal, muy aislado, pero se nota que hay variación entre los del norte y los del sur. Definitivamente, sí, como mencionan los padres, sí se hablaba ya una lengua entre el norte y el sur que podría ser otra diferente, otra nueva lengua, porque ya había poca relación entre ellas. Y sin abundar, no sé si me gustaría que el padre nos... Pues yo nomás para completar lo que han dicho ustedes dos y a beneficio de los que nos están escuchando y los que nos están viendo, tenemos un personaje que cruzó el mar para enamorarse de una lengua y unas lenguas Así es. totalmente distintas a su lengua original. Y no solo eso, sino que logró inspirar a que estos mismos grupos indígenas levantasen unas edificaciones que han durado tanto tiempo. Muchos de ustedes, los que nos están viendo ahora, tienen conocimiento de cómo es la estructura de Santa Gertrudis, San Ignacio, San Javier, donde hoy en día, ¿no?, se piensa construir algo que vaya a durar tanto tiempo. En nuestra época construimos y destruimos. Estas edificaciones levantadas por los mismos grupos indígenas
que levantaron gracias a el motor principal que los ayudara a entender de que eso iba a ser a beneficio de la comunidad. En el caso de Fernando González, hicieron unas obras monumentales que están en su forma original. Agradezco mucho sus palabras y también al historiador. Pues estamos, para ustedes que nos están escuchando, eso es un fenómeno que difícilmente se va a poder repetir en la historia actual. Y vale la pena conocerlo. Pues marcó los inicios de lo que actualmente es el estado de Baja California, ¿verdad? Y sorprende esa tenacidad, ¿verdad? Y ese amor, ¿verdad? Sí, las dos cosas, tenacidad y amor. Y amor, sí, ¿verdad? Precisamente aquí tenemos el testimonio de, en el 2009 se cumplieron 250 años de la muerte de González y la comunidad de Santa Gertrudis mandó a hacer una placa. Ahí estuvimos. Sí, exactamente. La voy a leer aquí lo que dice esta placa. Todavía existe la placa. Muy asoleada, pero ahí está. Ahí está, sí. Dice, en 1737, el jesuita Fernando González fundó la misión de Santa Gertrudis, sentando las bases del hoy estado de Baja California. Amor, fe, esperanza y audacia fueron los valores que trajo y con los que llevó a cabo una labor profundamente humana y fecunda entre los indios Cochimí. A 250 años de su muerte, la comunidad de esta misión le rinde un homenaje a su fundador como un agradecimiento a quien entregó su vida por esta gran región. Y este testimonio, que es actual, ¿verdad?, lo podemos sumar al testimonio de los indígenas, ¿verdad?, que lo plasman precisamente el padre Miguel del Barco. No sé si recuerdan cuando muere el padre González, dejó un testimonio el padre Miguel del Barco, que ahorita lo vamos a leer, donde nos dice lo siguiente. Dice el padre Miguel del Barco con respecto a la muerte de González. Dice, los indios, sus feligreses, mostraron bien el amor que tenían a su padre con lo mucho que lloraron, no solo en su muerte y entierro, sino también por mucho tiempo después. Y cuando las rancherías venían, según su costumbre, por su turno a la misión o cabecera e iban a la iglesia, y luego, acercándose a la sepultura, renovaban sus llantos y lamentos con tales veras que enternecían a cuantos los oían, ¿verdad? Entonces, este testimonio del amor de los indígenas hacia González cuando murió, pues no es algo gratuito, se lo ganó precisamente por esa vida de entrega, de sacrificio, y fue una correspondencia al amor que él mismo les entregó, ¿verdad? Pues ojalá que este libro lo puedan adquirir, ¿verdad?, lo pueden comprar, ¿verdad? Se está a disposición a través de Amazon, ¿verdad? Aquí en Ensenada vamos a tener algunos ejemplares ya físicos, ¿verdad? Y ojalá que puedan tenerlo y se den cuenta cómo es que inició lo que actualmente es nuestro estado de Baja California. O sea, las raíces más profundas de esta tierra. Muchas gracias. Compañero, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Bien hecho. Gracias por la invitación.